¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mula, una edición especial de Al Vuelo. Para mí es un enorme placer poder conversar con una amiga muy querida, con Carmen McEvoy, historiadora, que nos recibe, por decirlo de alguna manera, virtualmente en Sewanee, donde ella trabaja dictando clases en la universidad. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Buenos días, días. Raúl, qué gusto volvernos a ver. Igualmente, igualmente, Carmen. Como digo, tú estás en Sewanee, pero por supuesto muy atenta a la actualidad de nuestro país. Y lo primero que quería preguntarte es cómo se percibe el Perú desde esa distancia. Porque además, y lo quiero decir porque además una de las grandes cualidades que me parece que se incluye en todos tus artículos es la capacidad de indignarse por lo que ocurre en nuestro país. Sí, o sea, digamos, como todos los peruanos, yo creo que soy parte de esta comunidad, al menos muchos de nosotros vivimos en el Perú. O sea, yo siempre digo, yo trabajo en Subani, pero vivo en el Perú, ¿no? Porque digamos, vivimos el día a día, vemos las noticias en la mañana, escuchamos a Glatzer, en la tarde estamos viendo lo que dice Jaime Chincha, quiénes son los invitados. Entonces es básicamente televisión en español acá 24 horas del día, ¿no? Parece que fuera, digamos, territorio peruano, ¿no? Pero ¿Mm? por otro lado, yo creo que es la perspectiva de estar fuera, ¿no? Entonces, digamos, estás viendo, estás procesando, estás sufriendo, ¿no? Porque ha sido una semana terrible la que hemos pasado. Y también estás comparando con desarrollos que están ocurriendo en los Estados Unidos. O sea, tampoco que somos totalmente ajenos a toda esta decadencia, digamos, de la política, esta degradación. Las fiestas COVID acá son cosa de todos los días. Lo que pasa es que la intervención probablemente no ha sido de la naturaleza de la de Perú, pero hace pocos días le metieron 7 balazos a un afroamericano porque lo confundí, ¿me entiendes? O sea que se están dando todos estos elementos, ¿no? Y tampoco pensar de que estamos solos y que este país que se supone inventó la república, ¿no? La república modelo, como la llamaba Sarmiento cuando la vino a ver, dijo, hay un lugar en el mundo donde la república existe. Y si Sarmiento viera la Convención Nacional de los Republicanos o el pobre Abraham Lincoln se despertara, estaría horrorizado. O sea, lo que hemos visto da vergüenza ajena. O sea, esta mujer dando de gritos, como una especie de bruja, el hijo de toda la familia Trump, ¿no? Entonces, es la cercanía, pero al mismo tiempo la distancia y la comparación lo que me permite a mí, digamos, ver en perspectiva un fenómeno mundial Ujú. que es la crisis, digamos, de la política representativa, que es lo que está viviendo casi el mundo entero, ¿no? Me interesa mucho hablar de los Estados Unidos antes de comenzar a hablar del Perú, porque efectivamente Estados Unidos ha sido, vamos a decirlo con todas sus letras, un mal ejemplo de manejo de esta pandemia, una mezcla de pensamiento mágico religioso con incapacidad abierta, ¿no? El que ha representado, me parece, el gobierno de Trump. Eh, y es bien notorio porque estamos ahora en esta semana en la convención republicana, la semana pasada fue la convención demócrata y no pueden haber dos eventos más contrastados, a pesar de que todos son virtuales. La convención demócrata apostó por la diversidad, por un mensaje de optimismo, ¿no? Y la convención republicana ha apostado por presentar a toda la familia de Trump, porque Trump hable todos los días y porque su mensaje sea más bien confrontacional. Es decir, hay ahí una absoluta polarización política, ¿no? Muy representada en estas convenciones. Sí, primero que nada, los republicanos le han vendido el alma al diablo. O sea, Mm. así de claro, ¿no? Ellos con tal de llegar, no les interesa que los esté liderando un hombre que dijo hay que tomar lejía, hay que tomar Lysol, el virus se va a ir, esto es una mentira, mentiras. O sea, tiene una patología. O sea, este personaje tiene una patología y la sobrina ha escrito el libro y la sobrina, digamos, es una experta, es una terapista, es una psiquiatra. Número uno. Y número dos, a mí me hacía mucho acordar, y nosotros tenemos estos recuerdos frescos en la memoria, de la campaña del APRA. ¿Te acuerdas esa campaña 1990? Creo que fue esta campaña que Sí, venía un con el ave, shock. la del shock, un ave mitológico. Bueno, eso es, ¿no? La izquierda, the radical left, que de radical left no tiene tanto. O sea, evidentemente Bernie Sanders ha empujado la agenda,
¿no? Y yo creo que le ha hecho un bien al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata, digamos, ha movido lo que llaman ellos el progresismo. Pero lo que está mostrando la campaña son incendios, gente saqueando, ¿no? Y ellos que van a poner orden en esta sociedad que se está viniendo abajo, los valores occidentales que se derrumban, ¿no? Entonces, es un lenguaje que ya nosotros lo conocemos, pero yo creo que en los Estados Unidos es una novedad, como tú dices. O sea, este país se ha caracterizado por siempre llegar a acuerdos, ¿no? Sí. Acuerdos mínimos, ¿no? Es una sociedad que probablemente no ha avanzado tanto a nivel progresivo, porque siempre ha llegado a pactos. Pero acá, digamos, se rompió la posibilidad y el otro es el enemigo con insultos, con acusaciones horribles contra Biden, con la animalización de los afroamericanos. O sea, estamos en un escenario que, te digo, de verdad que crea angustia. O sea, la misma angustia que se siente por el Perú, la siento yo pensando, ¿y si gana? O sea, ¿qué va a pasar en este país? Va a explotar, digamos, en mil pedazos, ¿no? Entonces No hay que olvidarse además de que Steve Bannon, que fue quien inventó esta estrategia del fake news con Donald Trump, que lo hizo ganar en el 2016, está hoy día preso por inventar una estafa para recabar cientos de millones de dólares en donaciones para construir un supuesto muro en la frontera con México, cosa que no se iba a hacer nunca, porque esta era una iniciativa privada, no tenía nada que ver con el gobierno, es decir, es un estafador, está preso por eso. Pero por otra parte, yo no podía dejar de pensar, mientras te escuchaba hablar de estos valores intrínsecos que se encuentran en los Estados Unidos, en esta suerte de lógica de la revolución pacífica que ha representado a los Estados Unidos, ¿no? ¿Tú crees que esto vaya a ocurrir ahora en estas elecciones? Bueno, yo creo que como muchos viajeros que venían en el siglo XIX y decían este disparate, ¿no? Dice Sarmiento, este disparate que ha ocurrido en este país, digamos que nacía de estos acuerdos, si tú te acuerdas, bueno, no sé si habrás visto cuando se aprueba, digamos, la ruptura con Gran Bretaña, todos los estados, por unanimidad, dicen rompemos, ¿me entiendes? La noche anterior está Benjamin Franklin, está John Adams tocando las puertas para que todos, digamos, en grupo, ¿no? Entonces se ha socializado en eso. Pero como tú dices, y acá la película Wall Street, ¿te acuerdas? Greed is good, ¿no? Con Gecko. Yo creo que Sí. eso se impuso en este país. O sea que ya Gordon Gekko. Gordon Gekko, ¿no? Michael Douglas hace un papel Exacto. extraordinario en esa película, que es imponer la política de la ambición. O sea, el bien público desapareció acá. O sea, acá, digamos, con estos republicanos trampistas, es el sálvese quien pueda, ¿no? Que es un poco lo que nosotros también hemos vivido estos últimos años y por eso que estamos viviendo las consecuencias. Entonces, Ajá. es grupos de poder económico y eso es lo que no hay que olvidar, porque el espectáculo de esta loca y del hijo de Trump y de todos los demás es simplemente el espectáculo, pero atrás de ellos hay grupos de poder que están luchando por su vida, y entre ellos los grupos farmacéuticos, los grupos de los seguros, o sea, ese es, digamos, lo que está en disputa, no es el alma de América. Yo creo que lo que está en disputa es un modelo económico que se resiste, digamos, a desaparecer, y esos son los que lo están apuntalando desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, es la lucha, digamos, entre el bien público, y volviendo a tu pregunta, que Biden cuando dice hay un lado bueno en nosotros, ¿no? Y yo creo que por eso Biden ha subido en las encuestas, ¿no? Digamos, de aceptación. No es anti-Trump, sino que la gente lo está viendo de una manera diferente. Sí. Porque yo creo que ha apelado a ese discurso, al discurso del New Deal, de Roosevelt. Incluso lo menciona, ¿no? Que, digamos, Roosevelt está ayudando a los gobiernos títeres de Centroamérica, no hay que olvidarlo, pero al mismo tiempo está pactando para un seguro social, digamos, para una intervención del Estado en la mejoría y yo creo que por ahí está, digamos, la fuerza del discurso demócrata, ¿no? Que está apelando a lo bueno que ellos son, y el otro, digamos, está apelando a lo peor que también existe. Entonces es una lucha, digamos, entre dos posiciones ideológicas muy claras y que van a determinar el modelo que va a seguir este país de ahora en adelante, ¿no? De noviembre, digamos, en adelante. ¿Y tú sientes que esa descripción que has hecho
para referirte a la lógica actual de los republicanos, podría aplicarse en el Perú? ¿En qué sentido? Porque diera la impresión de que nuestro Congreso, este y el anterior, estuviera, digamos, copado o fuera una representación muy fidedigna de muchas de las mafias contra las que debería combatirse, ¿no? Es decir, mafias que pueden ir desde las universidades, que no han obtenido licenciamiento de la SUNEDU, hasta el narcotráfico, ¿verdad? En fin, ¿te parece que esa descripción podría servir también para el Perú? Absolutamente. O sea, cuando José Martí, a fines del siglo XIX, en plena Gilded Age, la época de oro, dice el Congreso norteamericano ha sido tomado por corporaciones. O sea, ese es su diagnóstico, ¿no? Y esta república se va, digamos, guarda abajo. Podríamos utilizar, digamos, el mismo argumento. El Congreso peruano ha sido tomado por grupos de interés mafiosos, ¿no? Que probablemente han estado siempre dando vueltas, pero ahora son obviamente mafiosos, porque ya no pueden ni siquiera esconderlo, pero al mismo tiempo tienen este discurso de que yo te voy a ayudar, ¿no? Vamos a sacar la plata de la OMPE, vas a tener tu platita para que puedas vivir, los pobres de la tierra, pero que al final los intereses, como esta señora que todo el día se la pasa gritando en todos los programas de televisión y ni siquiera escucha las preguntas, que me hizo acordar mucho a la hija política de Trump, es un frente, o sea, es simplemente una fantasía que está escondiendo lo que se está cocinando atrás, y lo que se está cocinando son nuevos grupos de interés mafiosos, muchos informales, que han logrado, digamos, ya posicionarse, y lo segundo, que están pensando en las elecciones, ¿no? Entonces, digamos, la lucha por el poder y no el bien común, el interés general, eso no les interesa. Entonces, yo creo que sí, o sea, que hay paralelos con todas las diferencias que pueden existir entre estos grupos que son poderosísimos y los otros que probablemente no lo son tanto, y que estos quieren dominar el mundo y los otros quieren dominar sus propios mundos. Entonces, evidentemente esa es la tendencia, es la mercantilización de la política. Ahora, el peligro de todo eso, o el, digamos, mayor peligro de todo eso, porque ya es algo bastante peligroso en la actualidad, son las elecciones inminentes del 2021, ¿no? Es decir, que no sea solamente el Parlamento, no sean solamente algunas agrupaciones del Parlamento, sino que también el Ejecutivo sea tomado por esas mafias, además desde una perspectiva, como tú has descrito muy bien, populista. ¿Tú crees que ese sea el camino que se vaya a tomar el año que viene? Yo sé que es hacer futurología, pero leyendo un poco lo que estamos viendo ahora, ¿qué te parece? Si no sale la fuerza, digamos, positiva que tenemos, porque yo creo que también nosotros en nuestros médicos, en nuestros policías, en nuestros funcionarios públicos, en nuestros fiscales, tenemos, digamos, también un legado sano, porque ninguna sociedad es totalmente enferma o totalmente sana. O sea, digamos que hay una tradición de servicio público, hay una tradición de honestidad, ¿no? Hay personas que no roban a pesar de que tienen todas las posibilidades de hacerlo. Entonces, yo creo que si esa fuerza no sale de algún lado, la otra tiene la sartén por el mango, porque tiene, digamos, el Congreso, tiene el discurso populista que es perfecto, me hace acordar mucho el surgimiento del nazismo. O sea, el nazismo, ¿cuándo surge? Cuando las clases medias se empobrecen, cuando tú tienes que buscar, digamos, un causante de tus problemas, ¿no? Ahora estamos en eso. ¿Quién es el culpable? Los culpables, ¿no? Entonces, es utilizar la vieja demagogia que ya la conocemos de los 30, ¿no? Cuando digamos, Europa pasa una crisis muy terrible y nosotros la vamos a pasar, porque ahorita estamos resolviendo la enfermedad, pero cuando venga la recesión, y se vean, digamos, las consecuencias económicas de la caída, digamos, del PBI, estos discursos funcionan. Y por eso que a mí me parece muy importante lo que este grupo de científicos que ha mandado una carta, ¿no? Tratar de empoderar a la ciencia. Ajá. Porque la ciencia, de alguna manera, y no solamente la ciencia dura, sino las ciencias sociales, le permiten a los seres humanos discernir, razonar, qué cosa es lo bueno para nosotros, qué cosa nos conviene, en serenidad, porque la doctora González hoy día estuvo donde Glatzer Tuesta, ¿no? Y hablaba de este permanente estado de frenesí que vivimos, ¿no? Entonces, y es por lo que ella dice una ansiedad transgeneracional, o sea que el padre, el abuelo, ha vivido, digamos, ¿hace cuántos años vivimos al borde del abismo?
Sí. Entonces hay que devolver la serenidad, la paz a los espíritus y comenzar a empoderar maneras alternativas de ver la vida, racionales, ¿no? Ordenadas, aunque dicen que hay una racionalidad chola, pero digamos, esta racionalidad chola que también piense en su propio beneficio y no se exponga y no nos exponga a todos, ¿no? Entonces no quieres, no es necesario eliminar otras racionalidades, sino qué También hay cosa es lo una, que le sí, conviene al Perú al final, que es lo que nos va a convenir a todos. también hay una teoría que dice que mal que bien el progreso siempre es hacia adelante, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros no lo notamos. Habría que debatir sobre esa teoría, pero lo que yo te quería preguntar tiene más que ver con lo que tú estabas mencionando ahora, porque la sensación que a mí me queda es que los académicos, los intelectuales, además estoy hablando con una intelectual, una historiadora que está permanentemente en el debate público, que escribe religiosamente 3 columnas al mes en el diario El Comercio, por ejemplo, pero la sensación que a mí me queda es que los intelectuales han saltado a la palestra a, digamos, participar en el debate público exclusivamente en los momentos de urgencia de nuestro país. Estoy hablando concretamente de las 2 veces en las que Keiko Fujimori estuvo a punto de salir electa. Ahí salieron los historiadores, salieron los científicos políticos, salieron los sociólogos con pronunciamientos muy claros y muy concretos y muy específicos y muy directos sobre la situación a la que se enfrentaba nuestro país. Pero el resto del tiempo diera la impresión de que el debate es hacia adentro de las universidades. ¿Por qué? Absolutamente, absolutamente. Es el miedo a exponerte, ¿no? Porque, digamos, tú como periodista que está constantemente, digamos, manejando opinión pública en las redes, tú sabes que a lo que te expones es al insulto, a la caricaturización, a que te cambien lo que tú dijiste, ¿no? Me acuerdo de una entrevista que hice en La República que decían que yo era una franelera de Vizcarra cuando en la entrevista lo estaba criticando, ¿me entiendes? Usan el titular. Entonces, todo eso yo creo que espanta a gente que está acostumbrada, y es también mi caso, a escribir en soledad, ¿no? Entonces tú tienes tus estudiantes, a tus estudiantes más o menos tú los convences con tus argumentos, le das los libros, tienes un universo muy bien ordenado, ¿no? Y incluso cuando escribes, tú misma te estás leyendo y te estás contradiciendo, pero cuando sales a la esfera pública y sales a esta esfera pública, donde te arman un tabladillo con una guillotina, o te comienzan a apedrear, o sueltan una idea y dejan ahí el tabladillo y te comienzan a tirar piedras y piedras. Esos son apedramientos, son sacrificios humanos, o sea, entonces no todos tienen, digamos, la capacidad de resistirlo, ¿no? Entonces yo por eso yo convoco a mis colegas que salgan, que opinen, en lugar de que tomen un año para hacer investigación, que sirvan al Estado peruano, que entren a un ministerio para que se den cuenta lo que te cuesta que te aprueben un presupuesto, lo que te cuesta contratar a alguien. Entonces, digamos, el mundo real te ayuda a tu reflexión intelectual. Pero ese Ajá. mundo real, digamos, tiene un costo. Viene con como dicen los americanos, es el job description, o sea, viene con un pago que tú tienes que hacer, y para lo cual tienes que estar preparado, digamos, psicológicamente, ¿no? Entonces yo creo que sería básicamente preservarte en tu torre de marfil y no salir a la discusión que va a implicar, digamos, que te den la contra, que te tachen de lo que sea, o sea, Sí. de loca, de derechista, de esclavista, de lo que sea, te pueden tachar, pero digamos, ese es el precio, digamos, pero por otro lado hay gente que te está leyendo y que se está formando una opinión que puede, digamos, algunos pueden juzgarla como equivocada, pero que, digamos, tú tienes consistencia en lo que vas desarrollando, digamos, en tus argumentos. Sí, quiero preguntarte por tu experiencia en el sector público, justamente, pero antes quiero hacerte una pregunta que me parece que también, digamos, deviene de todo lo que hemos conversado, ¿no? ¿Qué tanto ha revelado los fondos, así como en los Estados Unidos, qué tanto ha revelado sobre los fondos del arma del Perú la situación que estamos viviendo por el coronavirus? ¿Qué tanto ha hablado de la informalidad, de la falta de empatía? ¿Cómo ves tú esa situación, ya, digamos, si quieres, más privada de nuestro país? Mira, yo he aprendido a ver el mundo en sus claroscuros. Eso es lo que he aprendido digamos, será con la edad, con el tiempo, con la experiencia, que
digamos, no quiero un mundo de blanco y negro, el mundo no es así, el mundo está lleno de matices, ¿no? Y entonces, por supuesto que cuando tú ves que el Estado es inoperante. O sea, cuando ves digamos, te meten un martillazo y que después de 2 o 3 semanas no se toman decisiones, uno se subleva, porque es como en algún momento lo llamé, es un estado demente. O sea, es un estado loco, ¿no? Que tiene partes sanas, pero mayormente, digamos, está como enajenado. Entonces, lo que yo he visto es que si bien es cierto, tú vas a encontrarte con mucha cosa que te frustra, ¿no? Digamos, funcionarios públicos que no hacen su trabajo, policías en los más altos rangos que están comprando mascarillas, que no van a proteger, digamos, a los subalternos y que los mandan a la muerte. Pero por otro lado, tú ves las enfermeras subiéndose a esos aviones hace un par de meses porque querían ir a Iquitos a ayudar. O sea, y con su bandera peruana. O tú ves a los chicos, estos 5.000 voluntarios que tiene el Proyecto Especial Bicentenario, trabajando con gente de la tercera edad y ahora trabajando en los mercados, ¿no? Entonces, ese lado bueno muchas veces no se publicita. Siempre nos quedamos con la noticia, digamos, morbosa, con el titular, digamos, de la página roja. Pero lo que al Perú lo sigue manteniendo es el trabajo de personas que todos los días cumplen con su deber, que se levantan, que trabajan, que atienden a sus hijos, que hacen su teletrabajo. La otra vez estaba viendo en uno de nuestros pueblos jóvenes, en uno de estos cerros tan terribles, la madre que sale al comedor popular a preparar, digamos, para todo el barrio, después regresa a su casa a ver las tareas de su hija, y más tarde ella está llevando un curso porque ella quiere ser maestra. Entonces, digamos, existe esa buena voluntad, esa capacidad de trabajo fuerte, de ilusión, ¿no? Una de las frases de nuestras madres, esto se va a mejorar, las cosas van a cambiar, ¿entiendes? O sea, siempre hay una esperanza en el peruano. Y yo creo que esa es la parte positiva de la esperanza. Estamos en un momento terrible, desgarrador, pero siempre la gente dice, vamos a salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que esa fuerza, esa energía es a la que tenemos que apelar y es a la que yo siempre apelo en mis artículos, porque si tú ves mis artículos, a veces empiezan con un diagnóstico fuerte, ¿no? Como fue el caso de este último de la trata. Sí. Y al final apelo a la ministra, apelo a las fuerzas para que se trate de revertir la situación, ¿no? Entonces siempre tratando de ver el vaso lleno y no el vaso vacío, porque si vemos el vaso vacío en este momento, pues nos tiramos es por fácil, la ventana. Sí. Exacto. Exacto. Ahora, digamos, esta situación es absolutamente trágica, por supuesto, durísima para todos, para algunas personas más que para otras, por supuesto. Exacto. Y lo que ya es muy duro se vuelve todavía más duro cuando vemos noticias como la de este sábado, ¿no? La muerte de estas 13 personas, 12 mujeres y un hombre, en esta discoteca clandestina que funcionaba en un segundo piso, que solo tenía una puerta muy estrecha de salida que se abría hacia adentro y que se trancó y que eso causó la muerte de estas personas. Tú mencionaste la palabra frenesí citando a Carmen González, ¿no? Yo quería preguntarte si un poco lo que puede haber detrás de esta fiesta y de todas las fiestas que siguen ocurriendo de manera clandestina en todo nuestro país es una especie de desesperación, ¿no? Por divertirse, por vivir, por un poco olvidarse de todo lo que estamos pasando. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a mí lo que me gustó mucho de Carmen González, que es digamos una terapista, una especialista en salud mental que yo admiro mucho, es que no sé si mencionó la palabra frenesí, pero yo digamos, la traduje con la palabra frenesí, que es el problema que, digamos, en medio de todos los problemas que tenemos que abordar, que es el oxígeno, las camas UCI, es el problema en la salud mental. O sea, es un gran problema que tenemos en el Perú y lo ves todos los días con choferes de combis que no les importa, que se cruzan las luces. Entonces, acá hay todo un problema de salud mental. Entonces, ella lo que explica
es de que esta juventud que ha vivido, digamos, muchas carencias emocionales, que no las conocemos, no conocemos, digamos, porque es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil, digamos, como han aparecido en las redes, que bueno, son unos irresponsables, Malas ¿no? madres, ¿no? Malas Malas madres. madres, qué estaba haciendo bailando, como la otra madre que a su Sí, hija, ¿te acuerdas? Hace mucho sí, tiempo sí, sí. la raptaron y la Igualito. violaron y ella fue, digamos, la culpable, como si ella hubiera sido la responsable. Entonces, ¿seguimos? Sí. Sí, sí. Entonces, digamos, lo que ella plantea es que hay que hacer un esfuerzo grandísimo con educación y salud. Y dentro de la salud mental, ¿no? Porque, digamos, yo creo que uno de los grandes desafíos de esta enfermedad, y en el caso tuyo, mío y de muchos, gente privilegiada, nosotros estamos teletrabajando. Entonces no tenemos, digamos, la ansiedad de salir a la calle y arriesgarnos la vida todo el tiempo, pero eso te afecta muchísimo tu salud mental, tu equilibrio, ¿no? Muchos estudios de que la gente no está durmiendo, que hay una serie, digamos, de problemas psicológicos a raíz de eso. Entonces, volviendo a lo de la fiesta, un poco es digamos, el frenesí, que es una palabra que yo, digamos, he traducido, de vivir la vida en el presente. O Ujú. sea, están equivocados, por supuesto que están equivocados, y van a llevar el contagio a sus casas, lo van a llevar, pero al final tienen miedo. O sea, porque yo creo que acá es un tema que es tabú y que tampoco lo hemos discutido, es que todos tenemos miedo. O sea, todos tenemos miedo de que venga un extraño. Acá tocan la puerta y yo me paro en la ventana porque es como que sintiera que me van a transmitir. O sea, estamos Mm. aterrados porque es un enemigo invisible. Entonces, yo creo que la gran lección es primero focalizar digamos, la ayuda, porque el Estado ha asumido, digamos, una actitud paternalista, autoritaria, regresar un poco al tema de los barrios. Tenemos, digamos, estas desgracias de alcaldes, como este de Los Olivos, que habla que él es responsable emocional. Te puedes imaginar, ¿no? Yo no sabía que existía ese tipo de responsabilidad, pero digamos, en un trabajo en el barrio, ¿no? Un trabajo Ujú. de postas, un trabajo de apoyo psicológico, que yo creo que es lo que nos falta, ¿no? Y un trabajo con la juventud, que digamos, ¿te acuerdas que había esta vieja idea del Ministerio de la Juventud que nunca se concretó? O sea, los Mm. jóvenes, ¿qué les ofrecemos? Justo yo estaba pensando, ¿no? La Biblioteca Nacional está haciendo un esfuerzo extraordinario en hacer clases, entonces llevar a la juventud, digamos, a ese tipo de salida, la creatividad, el conocimiento, y no tengan que ahogar, digamos, su miedo en una discoteca donde terminan, digamos, entrampados, como estos 13 jóvenes que fallecieron el sábado. Quedé en preguntarte por tu año de servicio público, que lo hiciste abriendo la embajada del Perú en Irlanda. Eh, Nosotros estuvimos ahí además juntos en un festival organizado por el Instituto Cervantes de Literatura Latinoamericana en Dublín. Fue muy emocionante, la verdad. Y además hacer un recorrido que le hacen a todos los turistas por algunas de las zonas más representativas de la ciudad de Dublín. Pero lo que te quería preguntar es si, primero, ¿cómo fue esa experiencia? Y si tú estabas preparada para esta experiencia. Ha salido en la última edición de Hueso Húmero eh, un compilado, un resumen de memorias que yo lo he devorado, lo he leído rapidísimo porque además está como siempre muy bien escrito. Y las sensaciones que me produce son una mezcla de nostalgia, de frustración, ¿no? De rebeldía incluso, no sé, Mm. cuéntanos un poco. Nuevamente, ¿no? Yo creo que hay en mí un sentimiento de aventura, Mm, ¿no? Un poco cuento de esta pareja que son mis bisabuelos que se vienen en estos barcos ataúd, ¿no? Eran muy mm, jóvenes, eran adolescentes, él toca el violín, ¿no? Hay recuerdos de que él está tocando el violín, ella viene a trabajar en una hacienda en el Callao, ¿no? Entonces, digamos, se atrevieron, cruzaron, digamos, el océano para salvar la vida. Y entonces se presentó esta oportunidad que la cuento ahí en la memoria, que es enterarme, porque yo estaba en un sabático en Lima, que había llegado el presidente Higgins, que se iba a abrir esta embajada, y yo escribí una carta, como hacen, digamos, los americanos, en el estilo americano para aplicar para el trabajo, ¿no? Y después de 3 meses me contestaron. ¿No? Entonces, digamos, es algo que nace no de una relación, ni de que conocía a alguien, ni nada, sino simplemente, ¿por qué no?
ir a la tierra de mis antepasados, abrir una embajada, lo que significa que no estoy disputando el puesto con nadie, bueno, salvo algún diplomático que lo quisiera, pero digamos, yo creía que estaba preparada. Y si tú te das cuenta, en la evaluación que hago de mi trabajo, yo creo que hice muchísimas cosas en un año. Llevé 2 delegaciones de Rurak Maqui, no, me fui a la Universidad de Cork porque yo quería hacer todo este tema de las lecherías, que es un tema fascinante de la economía irlandesa, que es el tema de lo rural, ¿no? La importancia que tiene el mundo rural, y tú has visto Irlanda es verde, es fascinante. 50.000 lecherías con familias que viven de eso y pequeñas fábricas de queso. Entonces, digamos, cómo establecer una relación económica con un pueblo que vive de su trabajo. ¿No? No es jode, o sea, romper, digamos, con este tema mafioso sino que sea a través del trabajo. Y otra cosa que descubrí que es el tema del océano, digamos, del mar. ¿No? Como Irlanda es una gran productora y entonces yo pensaba todo el tema de la gobernanza marítima, ¿no? Entonces, en líneas generales, digamos, no tenía preparación para la gestión pública, pero como he trabajado política, he trabajado cultura política, construcción del Estado, digamos, tengo ciertos instrumentos para poder hacer política pública. Y es lo que al final, finalmente hice. O sea, no me arrepiento, por supuesto me dijeron, no vayas, renuncia, tenía las credenciales en la mano, Higgins me estaba esperando. O sea, ¿cómo podía hacer eso? Digamos, un tema de responsabilidad personal. Pero bueno, más allá de eso, y las redes y todo lo demás, más allá de eso, yo creo, y la pregunta es si crees que estaba preparada. Yo creo que, digamos, aprendí en el camino y hice un buen trabajo y quedaron mis memorias. Trabajaba, como pongo yo, digamos, siempre mis energías en hacer las cosas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cosa que nunca había hecho antes, porque, digamos, cuando eres profesor universitario tienes muchos días libres, Sí. pero lo volvería a hacer. Porque yo creo que cuando regresé de esa experiencia, y nosotros caminamos las calles de Dublín, y nos fuimos a Sweeney, ¿no? Al lugar donde, digamos, se ha convertido como un pequeño lugar donde se celebra la obra de Joyce. O sea, no Sí, el solamente Bloomsday. en el Bloomsday, no solamente que me sentí servidora pública, o sea, ya hice la experiencia de un año, como cuando un médico se va, digamos, a Cesigra, ¿no? Porque acá en Suani yo vivía feliz. Sí. O sea, tampoco tenía que haber cruzado en un barco ataúd el océano Atlántico, pero digamos, cuando regresé a esta tranquilidad, primero que aprecié lo que tengo acá, número 1, y número 2, me reencontré con las raíces irlandesas, y si tú vas, digamos, a través del artículo, estuve con mi hermana caminando por Dublín, ella presentó su libro sobre los irlandeses en el Perú, entonces creé, digamos, este espacio, esta representación para el Perú, vi flamear la bandera peruana y tocar el himno nacional en el Palacio de Gobierno con el presidente de Irlanda al costado, y después de eso pensé, ya hice el camino de regreso, y ahora tengo que regresarme, digamos, a Suani, y salí en el momento preciso, o sea, quizás un año más me hubiera permitido traer el modelo de la lechería, ¿no? Pero después se iba a cruzar con el COVID, se iba a cruzar mentiras, o sea, mi mamá se puso enferma, regresé para estar con ella, ¿no? Entonces fue un momento precioso de mi carrera, ¿no? Como académica. Acá me siguen llamando Ambassador McEvoy, aunque digo que ya no lo soy, pero fue muy lindo representar al Perú, ¿no? Y tengo una foto en el que estoy pasando revista, digamos, a los soldados con el uniforme del IRA, ¿no? Entonces, como historiadora, fue una experiencia vital, fantástica. Fantástica. Y me gustó mucho no haberle hecho caso a los que me dijeron renuncia, no vayas, ¿no? Porque hice lo que tuve que hacer y después regresé, digamos, a mis cuarteles de invierno. Pero de todas formas sigues haciendo cosas también como parte de tu servicio público, como tu participación en la Comisión Bicentenario. Y te lo quería preguntar ya para terminar, porque estamos en plena Feria del Libro, que se está haciendo virtualmente, y ustedes están presentando muchas cosas en la Feria del Libro. Y qué bueno que me das la oportunidad, Raúl, para compartir, ¿no? Porque digamos, ahora en una etapa tan triste, tan trágica, primero que nada me siento feliz de ser parte de este equipo
del proyecto especial Bicentenario, que me llamaron por teléfono, yo estaba en Dublín, y me dijeron, ¿quieres ser presidente de la comisión? Y como siempre, ¿por qué no? Ya, por supuesto, yo colaboro con ustedes, y yo iba y venía, digamos, y después ya he tenido una participación más activa. Entonces se ha formado un comité editorial, ¿no? Hay un grupo de jóvenes brillantes, está Jaime Vargas Luna, está Víctora Rambide apoyando en la parte académica, Teresina Muñoz Nájar es la encargada, digamos, de esta parte, digamos, histórica del proyecto, y tenemos el comité editorial con Marcel Velázquez que lo preside. Entonces, hemos diseñado, porque somos un grupo, está Willy Nugget, está Claudia Rosas, está Nelson Pereira, bueno, somos muchos, Fabiola, León Velarde, que nos reunimos los jueves y gozamos estas a veces 2 horas de servicio público pro bono para el Estado peruano, organizando nuestras colecciones. Entonces, las que van a salir, digamos, en la feria del libro son las fuentes de la independencia. Salen las memorias de Pezuela y salen las memorias de Miller, pero también salió un libro precioso que es estudiantes de todas partes del Perú escolares preguntándole a los historiadores diferentes preguntas sobre la independencia del Perú, ¿no? Entonces esto salió a través de talleres, salieron las preguntas, los historiadores contestaron y sale este libro magnífico. Pero aparte de eso, entonces digamos, a lo que yo voy, hay círculos virtuosos dentro del Estado peruano. Y por esos círculos hay que apostar, ¿no? Porque hay gente que está haciendo su trabajo en el Ministerio de Educación, en todos los ministerios están haciendo su trabajo, la Biblioteca Nacional, lo que está haciendo Ezio Neira es fantástico. Entonces, un poco para terminar nuestra publicidad, tenemos varias colecciones, ¿no? Entre ellas están los nudos de la República, maneras de ser peruano, nuestra biblioteca digital que va a salir en septiembre, con colecciones, con fuentes primarias. Entonces, la pena que tenemos todos, porque tú también allá estás sintiendo la misma pena, un poco se compensa con la ilusión de regalarle algo al Perú y a los peruanos. O sea que el Estado peruano ha asignado una cantidad de dinero que cada vez la recorta más, pero con eso un grupo de peruanos queremos conmemorar, porque no hay mucho que celebrar. O sea, queremos conmemorar, queremos reflexionar, y yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Entonces, nuevamente estoy en el servicio público, pero esta vez, digamos, vía Zoom y vía, digamos, todas estas plataformas digitales. O sea, que sigo apostando yo por el servicio público. Y yo, digamos, otra de las cosas que tú dices, nuestros intelectuales también deberían, no quiero recomendar lo que tienen que hacer, pero dar servicio al Perú, yo creo que es una manera de sentirte mejor en medio de tanta tristeza, ¿no? De acuerdo, Carmen. Muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un gran gusto. Ahora lo hemos hecho en público, pero conversamos mucho en privado. Y te mando un gran abrazo hasta Sehuani, como siempre. Y ya nos veremos pronto. Siempre recuerdo cuando casi llegas tarde a la presentación de tu libro por el almuerzo en la punta. Sí. Porque Carmen presentó mi última novela, ¿verdad? La favorita del Inca. Y que también la presentaste en Dublín, que fue también una gran alegría para todos nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Y seguimos en contacto. Y gracias al público por seguirnos. Un gran abrazo, Carmen, y muchas gracias a todos quienes han seguido esta conversación, esta edición especial de Al Vuelo aquí en La Mula. Un gran abrazo. Buenos días. Adiós.